Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, dieron un saldo de al menos 6 personas fallecidas, 27 heridos y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Esto lo comentábamos ayer al iniciar este programa Estación Central. Y es que la búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de familia junto con normalistas que fueron resguardados por elementos de la Fuerza Estatal inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes. Y bueno, pues debido a la magnitud de los hechos, se han registrado diversas protestas por parte de padres de familia, compañeros de los estudiantes de Ayotzinapa, así también en diferentes estados de la República, no solo en Guerrero, sino también en diferentes estados de la República Mexicana y en otros países del mundo. Nuestro tema es Ayotzinapa, esta semana en Estación Central. Bienvenidos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Estamos en Canal 7, estamos en C7 Radio y también estamos en www.c7jalisco.com. Mi nombre es Begoña Lomelí y le doy la más cordial bienvenida también para que usted nos haga llegar sus comentarios, sus puntos de vista acerca de este tema tan sensible, tan doloroso para todo México, Ayotzinapa. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Los martes corresponde el turno a los académicos. Están invitadas diferentes universidades. Esta tarde estuvieron invitadas la Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, el ITESO y la Universidad de Guadalajara. Por distintas situaciones, porque las agendas no empataban, tanto el ITESO como la Universidad Panamericana y el Tecnológico de Monterrey no pueden acompañarnos esta tarde. Sin embargo, está con nosotros. Le damos la bienvenida con mucho gusto al doctor Jorge Regalado Santillán. Él es académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Estación Central. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Por la invitación. Al contrario, con mucho gusto. Muchas gracias. A tus órdenes. ¿Cómo empezaríamos por definir Ayotzinapa? ¿Una sola palabra o un término para definirlo? Pues yo diría que en principio que Ayotzinapa en este momento, desde hace casi ya 2 meses, está convertido como en el corazón de México, ¿no? Un corazón que fue agredido, que fue violentado tremendamente y que, claro, que no es la primera vez que se agrede de esa manera al pueblo de México, no es la primera masacre que tenemos registrada en nuestra historia, pero por razones que si quieres más adelante podemos abundar, Ayotzinapa se está convirtiendo en un parteaguas, digamos, en nuestra historia, ¿no? En esta historia dolorosa, tremenda. Ayotzinapa nos está permitiendo, digamos, constatar cosas que sospechábamos, cosas que suponíamos, pero que hoy tenemos evidencia, ¿no? Los crímenes de Estado. Cuando hablamos de crímenes de Estado, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué características tiene un crimen de Estado para poderle llamar crimen de Estado, doctor? Por crimen de Estado se entiende que el Estado, más allá, digamos, de lo que la teoría y la Constitución dice que el Estado puede ejercer el uso de la violencia, es cuando el Estado, violentando o violando su propia legalidad, va más allá. Digamos, no es legal, ninguna ley en México, ninguna ley en el derecho internacional permite que alguna persona sea desaparecida. Mucho menos cuando es evidente, digamos, como fue este caso, está totalmente demostrado que los chicos, los muchachos normalistas, los 43, fueron primero balaceados, asesinados 3, heridos otros 3 y más gente. Y después detenidos 43 de ellos por la policía municipal, es decir, el brazo armado del Estado, y entregados a otros cuerpos totalmente ilegales. Ese es un crimen de Estado. Es decir, cuando el Estado
va más allá de sus atribuciones legales, violando cualquier legalidad. Hace este tipo de violaciones, ahora conocidas como violaciones a los derechos humanos, o este tipo de represiones. Pues, ¿no? Hablamos de Estado entendiendo de todos los niveles, municipal, estatal, claro, nacional. El que sea, el que sea. Si el Estado es una cosa abstracta, pues claro, ¿no? Desde luego no hay un lugar donde podamos decir aquí está el Estado. Pero el Estado se concreta, se personifica en esta serie de instituciones como el ejército, las policías, el gobierno en sus distintos niveles, ¿no? Eso es en concreto el Estado y lo que nosotros identificamos como el Estado. Y el pueblo, sabio como es, pues inmediatamente dijo, fue el Estado, ¿no? Okay. Tenemos que ir a nuestro primer corte, son las 5 de la tarde con 12 minutos, así que regresando del corte seguiremos hablando de Ayotzinapa, hablaremos acerca de si este caso es un caso aislado o estamos hablando de una constante nacional. ¿Usted qué opina? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Estamos hablando de Ayotzinapa con el doctor Jorge Regalado Santillán, académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Vamos a nuestro primer corte, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 16 minutos. Estamos en Estación Central hablando del tema de Ayotzinapa. Esperamos su comunicación. Yo le preguntaba antes de irnos al corte si el caso de Ayotzinapa, podemos decir que estamos hablando de un caso aislado o de una constante nacional. ¿Cuál es su punto de vista? 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta misma pregunta se la hago a nuestro invitado, el doctor Jorge Regalado Santillán. ¿Es un caso aislado por las características tan específicas que tiene este caso de Ayotzinapa o hablamos de una constante nacional? Es una constante nacional y el gobierno, el Estado mexicano, quiere hacernos creer o vendernos nuevamente la idea de que es un caso aislado. Cada vez que ha habido una represión fuerte en México, una masacre o un magnicidio, siempre el Estado mexicano dice que es un caso aislado. Digamos, por recordar casos que se dan dentro del mismo Estado incluso. El asesinato de Luis Donaldo Colosio fue un caso aislado. El asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo fue un caso aislado. El asesinato del secretario general del PRI, Ruiz Massieu, fue otro caso aislado. Los aproximadamente 120,000 muertos que van por la guerra contra el narcotráfico del sexenio de Calderón a la fecha siguen siendo casos aislados. Los más de 22,000 desaparecidos que hay en México son casos aislados. De esos 22,000, más de 22,000, los aproximadamente 2,200 de desaparecidos que hay en Jalisco son casos aislados. Creo que son muchos datos, ¿no? Para seguir insistiendo en la tesis del caso aislado. La masacre o esta desaparición masiva o colectiva de los normalistas de Ayotzinapa, antes de ella, bueno, tuvimos Aguas Blancas en Guerrero, ¿no? Tuvimos Acteal también. Chiapas. Cada rato, ¿no? Cada rato es la incursión o de las policías municipales o estatales o de los grupos paramilitares que el Estado permite que existan, ¿no? Entonces, yo digo que para nada es un caso aislado. ¿Sí? Creo que estamos llenos de casos aislados en todo caso, ¿no? Entonces me parece que esa es una hipótesis o una tesis que no se sostiene. No se sostiene y que bueno, eso le queda claro a la gente, ¿no? Ahora le queda claro a la gente. O ya le quedaba claro, pero en este momento, digamos, esta sensibilidad social que estamos viendo, nueva, pues está llevando a la gente a salir a la calle, ¿no? En este caso de Ayotzinapa, ¿cuáles son los puntos que usted considera que hacen que haya tanto movimiento social? ¿Qué factores usted considera que
que tiene el caso de Ayotzinapa para hacer, y tomo la palabra o el término que usted eligió al inicio para definir a Ayotzinapa, el corazón de México, por lo que se está viviendo actualmente? ¿Cuáles son los puntos particulares que usted elegiría dentro del caso de Ayotzinapa? Bueno, yo podría decir, voy a señalar de menos dos cosas, aunque hay muchas más, ¿no? Una, digamos, Ayotzinapa representa en principio la lucha en defensa de una educación popular, pública, que es la formación de los profesores normalistas, ¿no? Los normalistas históricamente han sido defensores, ¿no?, de esa parte, digamos, del subsistema educativo, ¿no? Y defensores de que la educación normal o la formación de los profesores sea pública y sea digna, ¿no? Ese sistema, digamos, que fue creado desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, estaba totalmente abandonado. De las, creo, alrededor de 40 normales rurales que existían en México, hasta este momento quedan 15 o 16, ¿no? Y en unas condiciones terribles, ¿no? Si ya vieron imágenes de cómo está la normal rural de Ayotzinapa en términos de infraestructura, se darán cuenta. Y a pesar de ello, digo, y en esas condiciones, los normalistas rurales se forman ahí y se forman bien, ¿no? Y se convierten en sujetos de cambio, ¿no? En sujetos que participan en sus comunidades, que regresan a sus comunidades y se convierten en sujetos muy activos. Entonces, la defensa de ello que los normalistas rurales están haciendo, obviamente pues se oponen a las políticas privatizadoras, ¿no?, a las políticas neoliberales que el sistema ha promovido particularmente de manera fuerte desde los tiempos de Salinas de Gortari, aunque esto inició con Miguel de la Madrid, pero digamos de manera más destacada, más visible, de Salinas de Gortari para acá lo que hemos visto es una caída drástica, digamos, en el gasto público que se dedica a la educación. Y bueno, ellos defienden solo eso. Y en ese sentido creo que ese es un motivo, digamos, de la violencia ejercida en contra de ellos, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que Ayotzinapa se convierte y rápido se convierte, digamos, en motivo de protesta mundial, pues por el hecho, digamos, de que Ayotzinapa sintetiza, podría decir, este malestar, digamos, social que venía, digamos, cocinándose lentamente, te dije desde Salinas de Gortari en parte, pero quizá más atrás, cocinándose lentamente, este malestar que en una sociedad tan agraviada como la de México se fue dando lento, ¿no? Los procesos sociales, digamos, de protesta son así, pues lentos, ¿no? Tiene que pasar tiempo para que la gente vaya asimilando cosas y llega un momento en que estalla. Y bueno, pues todo esto se sintetiza en este momento. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues el desempleo, ¿no? El desempleo que está por todos lados, la pobreza, la miseria, ¿no?, lacerante para millones de mexicanos, la falta de oportunidades y de futuro que este sistema ofrece al 80% de la población, te podría decir, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes a los que este sistema ni les ofrece empleo, ni les ofrece educación. Y cuando tú no le ofreces educación y empleo a los jóvenes, pues es lo mismo como le hicieron los policías de Iguala y de Cocula, ¿no? Pues los estás entregando prácticamente a la delincuencia, ¿no? No les das empleo, no les das educación, los mandas a la calle, ¿no? Entonces es otra manera de entregarlos, ¿no? Este sistema ha despojado o está despojando, digamos, a millones de campesinos de sus bienes naturales. Para eso se hicieron las reformas del artículo 27 constitucional, la primera con Salinas de Gortari y estas más recientes con Peña Nieto, ¿no? Para despojar de esas tierras, para privatizar esas tierras. Felipe Calderón entregó concesionado a los capitales canadienses mineros una tercera parte del país, una tercera parte del territorio, ¿no? Entonces lo que vemos es que, digamos, todas estas problemáticas pues, que estamos viendo, ¿no? Son políticas
se han definido por distintas fuentes, se han definido como políticas de guerra, ¿no? Hay una guerra en México que se expresa en estos datos que te digo, ¿no? El número de muertos, el número de desaparecidos. Esos datos, simplemente los 120,000 muertos y los más de 22,000 desaparecidos, superan cualquier guerra regular de las que hay en el mundo en este momento. Podemos hablar como Ayotzinapa. Usted está mencionando los diferentes voces en descontento, ¿no? Tenemos reforma hacendaria, hay quienes no están de acuerdo con la reforma hacendaria, la reforma energética, tampoco se está de acuerdo con reforma energética. Es decir, hay muchos actores sociales que tienen su propia lucha o su propio descontento. Sí. ¿Cómo podemos considerar las manifestaciones en el caso de Ayotzinapa? ¿Se suman este descontento? Claro. ¿Y cada quien sigue conservando su descontento o si es un apoyo por Ayotzinapa? Los 43 jóvenes, obviamente. Puedo decir que se suman o cada quien llega a la protesta trayendo su propio agravio, ¿no? Pero esto, digamos, el tema, mira, para decírtelo así, creo que en general todos los descontentos otra vez se sintetizan en una cosa que podría yo decir como la defensa de la vida. ¿Sí? Es decir, cuando una sociedad siente, por un lado, que el Estado ha renunciado a su obligación fundamental, fundacional incluso del Estado, como es la seguridad de las personas y del patrimonio, y siente entonces que su integridad no está segura en ninguna parte, ni su patrimonio, por un lado, estamos hablando del riesgo que tiene tu vida. Por otro lado, cuando vemos que las políticas públicas no contribuyen a que todos tengamos una vida sana y digna, a la que hoy tenemos derecho también, ahora con la 4ª generación de derechos. Es decir, nuestros cuerpos de agua, nuestros mares, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestro aire en la ciudad está contaminado. Y no hay política pública que realmente esté deteniendo eso. Y eso significa muerte. Nos están exterminando lentamente. Okay. Todos los que vivimos en esta ciudad y en todas las ciudades de México, simplemente por estar respirando aire contaminado, estamos muriendo lentamente. Y no se hace, si las políticas públicas que implementa el Estado no son suficientes, no son, digamos, para combatir eso, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, digamos, todos llegamos con ese agravio y entonces Ayotzinapa otra vez sintetiza. Entonces todos decimos, bueno, aquí se trata entonces de que la lucha en general es por la defensa de la vida. Bien. Y bueno, queremos que presenten vivos, por eso es la demanda central, es que presenten vivos esos jóvenes que se los llevó el Estado, ¿no? Se los llevó la policía y los entregó. Pero también queremos que todos los demás, los que estamos protestando y los que no protestan también, incluso los que están reprimiendo, vivan en un ambiente sano y que no tengan ese riesgo, porque también ellos están en riesgo. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. Sí. De regreso nos adentraremos ya nos estamos adentrando al tema de las manifestaciones, poco. Marchas, etcétera. Así que de regreso tenemos más aquí en Estación Central, de acuerdo al tema de Ayotzinapa. Esta tarde está con nosotros el doctor Jorge Regalado Santillán, académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Esta tarde estuvieron invitados también la Universidad Panamericana, el ITESO y el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Ellos no pueden estar con nosotros debido a que las agendas no eran compatibles con el horario de este programa. Regresamos después del corte, Estación Central. Recuerde, estamos en el 3030-5307. Ayotzinapa es nuestro tema. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
Estamos de regreso en su programa Estación Central. Estamos hablando de Ayotzinapa y es que el pasado jueves 20 de noviembre estudiantes universitarios, jóvenes, maestros, organizaciones sindicales, empresas, etcétera, hicieron paro de labore en varios estados del país para manifestarse y exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y no solamente en México, sino también en otros países del mundo, tomando en cuenta que el 20 de noviembre se conmemora la Revolución Mexicana. Bueno, pues hubo diferentes manifestaciones en otros países a partir de mexicanos y también de personas, colombianos, en Europa también, en Sudamérica, y que se unieron a esta causa con mexicanos. Esta tarde la mesa corresponde a los académicos. Estuvieron invitados de la Universidad Panamericana, el ITESO Tecnológico de Monterrey, confirmó que por sus agendas no podían estar con nosotros, y está con nosotros el doctor Jorge Regalado Santillán, académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestra línea de contacto. ¿Usted qué opina? La protesta ciudadana, ya vamos a entrar en este tema, en las marchas, movilizaciones, manifestaciones. ¿La protesta ciudadana es un proyecto desestabilizador o estamos hablando de un empoderamiento social? Esperamos su comunicación. Le reitero nuestra línea, 3030-5307 y 01800-087-8807. Doctor Jorge Regalado, ¿qué opina? ¿Desestabilizador o empoderamiento social? No me gusta ninguno de los dos términos. ¿Qué sucede con estas manifestaciones? No es, definitivamente estoy en desacuerdo en que pueda ser un movimiento desestabilizador, porque es un movimiento que no pretende, no está disputando el poder ni nada. Es un movimiento que está planteando simplemente que se pare la represión, que presenten a los 43 normalistas desaparecidos, y bueno, ya se suma la idea de que Peña Nieto renuncie, ¿no? Pero que renuncie porque Peña Nieto aparentemente no está haciendo nada, pues, o no ha podido hacer nada en estos casi ya 2 meses por resolver ese problema. En todo caso, si algo desestabiliza a este sistema, pues es el propio Estado, ¿no? El que cometió ese delito no fueron los familiares ni los normalistas, fue el Estado a través de las policías de Iguala y de Cocula los que cometieron ese delito. Entonces, ¿en dónde están los desestabilizadores? Es decir, la raíz del problema está ahí en el propio Estado, como estamos diciendo, ¿no? Si el Estado no es capaz de resolver esto, o sea, no acabamos de entender cómo un Estado que se presenta como todopoderoso en México no sea capaz de encontrar a 43 jóvenes. Pero además se convierte en un problema mayor cuando las versiones que presenta son falsas y son ridículas, increíblemente ridículas. El secretario de Gobernación ha querido engañarnos y engañar sobre todo a los familiares de los muchachos desaparecidos, ¿no? Lleva 3 versiones, ¿no? Todas sin sostén. Doctor, ¿y hablar de un empoderamiento social? Te decía que no me gustaba el concepto porque, bueno, pero simplemente que no me gusta el de empoderamiento por la raíz de donde viene, ¿no? Digamos, es muy propio de la democracia liberal, ¿no? Y de otros movimientos. Pero bueno, si quieres lo podemos utilizar. Efectivamente hay un proceso, digamos, que podemos aceptar que sea así, ¿no? Hay un empoderamiento. Yo más bien te estaba diciendo hace rato que lo que yo veo, lo que yo siento o interpreto, desde luego, y esto obviamente pues es subjetivo también, ¿no? Digamos, lo que yo siento es como que hay una sensibilidad nueva social, ¿no? O hay esa subjetividad nueva que está en movimiento, ¿no? Porque decíamos hace rato, bueno, ¿por qué Ayotzinapa, no? Sí. ¿Y por qué no Acteal? ¿Y por qué no Aguas Blancas? ¿Y por qué no San Fernando? ¿Por qué no La Barca cuando se descubrieron las fosas aquí? ¿O por qué no los
los 80 desaparecidos que hay en Tala, Jalisco. ¿No? Digo, no sé si eso se sabía o no, pero solamente en la cabecera, en el municipio de Tala hay 70 desaparecidos, 80 desaparecidos, ¿no? ¿Por qué no ellos? ¿No? ¿Y por qué Ayotzinapa? Bueno, pues porque así es la subjetividad social, o sea, de repente llega el momento en que nos hartamos, ¿no? Que la sociedad se harta y entonces se mueve. Y cuando la sociedad se mueve, pues provoca este tipo de sismos, ¿no? De temblores sociales que ponen contra la pared al Estado en su plenitud, ¿no? Entonces, sí podríamos, si quieres, interpretar también así. Hay un proceso de empoderamiento social, ¿no? Hay un proceso, y que es así, pues, o sea, eso nos sorprende la sociedad cada vez que se mueve, ¿no? Si de repente la sociedad parece que está adormilada, parece que está embebida, parece que está en otra cosa, y luego de repente ya no está, ¿no? Y hace presencia con una masividad, con una creatividad y con una radicalidad como la estamos viendo. Y entonces de repente pues el Estado se asusta y todas las instituciones o los sujetos que viven ahí se asustan también, ¿no? Y empiezan, no sé, la verdad es que no sé cuál sea la posición, por ejemplo, de TV7, ¿no? Pero los medios comerciales, Televisa, TV Azteca, pues rápidamente hacen coro y llaman casi a la represión, ¿no? Aplauden que sí, que se ponga orden, que los radicales. Y creo que también ahí hay una confusión y por eso digo que no es gratuita. Desde hace tiempo, por ejemplo, se quiere identificar forzadamente, por ejemplo, que la gente que llega encapuchada, embosada y agrede a los policías o se pelea con los policías, se dice, son los anarquistas, ¿no? Eso creo que tiene un objetivo político claro, ¿no? Es decir, al menos hasta donde yo sé, y eso desde la academia se puede saber perfectamente, los anarquistas es una tradición de pensamiento de lo más pacifista que hay en el mundo, ¿no? O sea, un anarquista real no va a andarse peleando con un policía o provocando, digamos, que se haga una represión como se ha hecho. No, lo que tenemos ahí son provocadores y eso se ha demostrado, ¿no? En la marcha del 20 de noviembre, en las que se hicieron contra Peña Nieto, sí, se identificaron perfectamente y para eso están sirviendo las tecnologías ahora, ¿no? Se toma la foto al policía y luego se le busca y aparece con su uniforme y ahí están, son los mismos, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos aquí también es una pelea, pues es una pelea, es una lucha político-ideológica, pues, ¿no? Fuerte, ¿no? Entre estos movimientos sociales de resistencia, de empoderamiento, si quieres, ¿no? Yo digo de resistencia a estas nuevas subjetividades, estas nuevas sensibilidades sociales que no están... El punto central yo creo que del movimiento, aunque eso es lo que más se ha destacado, es lo de la renuncia ahora, ¿no? Que renuncie Peña Nieto, pero yo creo que eso no es lo central, ¿no? Eso no es lo central, porque además eso no resuelve el problema. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Eso resolvería el problema? No ¿Qué resuelve. pasaría? Yo creo, viable. Y no porque yo lo crea, digamos, los padres de los muchachos también lo han dicho. A nosotros no nos importa si Peña Nieto se va o se queda. Eso es bronca de él, ¿no? Su conciencia le debe de dictar. Yo digo que se va a quedar, ¿no? O al menos por decisión de él se quedaría, ¿no? Pero el problema es que tienen que resolver pues el asunto de los muchachos desaparecidos. Claro. Y que tienen que resolver los otros 22,000 desaparecidos también. Una historia. Diego Betanzos nos dice, es un comentario para nuestro invitado, el doctor Jorge, nos dice, soy un ciudadano ni a favor ni en contra del Estado, pero que él, siendo una persona muy preparada, utiliza la lengua en la forma en que lo está haciendo, conociendo él mismo que la lengua es el arma más peligrosa y que si hoy tiene las armas o el conocimiento para verdaderamente señalar a quién del Estado provocó esto, que lo denuncie penalmente. Pero que yo como mexicano, dice Diego Betanzos, lo invito a reflexionar sobre lo que dice. Sí, yo le regreso la invitación también. Estamos reflexionando desde hace casi 2 meses sobre este asunto, ¿no? Y que creo que ese es uno de los grandes aportes que ha tenido este caso, que ha desatado un debate
bueno, hasta en TV7, ¿no? Claro, Y en claro. todos los medios, y Sí. en todos los medios escritos, electrónicos, hay un debate intensísimo. Y yo creo que eso es bueno, pero también es bueno que a estas alturas es que, esa es mi opinión, pues, ¿no? Creo que no andemos con medias tintas, ¿no? Tenemos que llamar ya las cosas por su nombre, ¿no? Y si aquí fue el Estado el que cometió el delito, y está demostrado, pues fueron las policías municipales, ¿no? Y el gobernador ya renunció y el presidente municipal ya renunció, ¿no? Pero bueno, falta lo fundamental, que aparezcan los muchachos. Entonces, desde luego, seguiré reflexionando, ¿no?, al respecto, según me invita Diego Betanzos. Diego Betanzos, y lo invito a que, si podemos, incluso juntos lo hagamos. Gracias, doctor. Esta llamada es anónima de Jalisco. El gobierno federal de la Ciudad de México debe de actuar ya en contra del Estado con todo el rigor de la ley contra el gobierno, si no jamás se terminaría con toda la corrupción. Es el comentario de esta llamada anónima. Tenemos que ir a nuestro último corte. Muchas gracias por su llamada. Tenemos que ir a nuestro último corte. Regresando seguiremos hablando acerca de Ayotzinapa, las manifestaciones, movimientos. ¿Qué es lo que hace que un movimiento social sea legítimo, permanezca? ¿Y cuántos movimientos sociales hemos visto que se encienden, se manifiestan a lo largo y ancho del país y luego se apagan? ¿Qué es lo que hace diferente este movimiento social y hacia dónde vamos? 3030-5307 y 01800-087-8807. Está con nosotros el doctor Jorge Regalado Santillán, del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos, regresamos a Estación Central, estamos hablando del tema de Ayotzinapa. Esta tarde le recuerdo está con nosotros el doctor Jorge Regalado Santillán, académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. La UP, el ITESO y el TEC de Monterrey, que también estuvieron invitados a esta mesa, no pudieron asistir con nosotros. Nos dice Héctor Ortiz de Prados Tepeyac, Zapopan, nos dice, no están los estudiantes de las universidades particulares porque están dentro del sistema que estamos protestando. Bueno, esta llama está relacionada con ¿por qué no están aquí las universidades? Bueno, pues porque sus agendas, sus horarios no les permiten a los académicos acompañarnos. Pero mañana están con nosotros jóvenes de diferentes asociaciones civiles para que puedan seguirnos aquí en Estación Central. José Medrano de Tlaquepaque. Quiero agregar a la lista del doctor también al diputado Rocha, relacionado con el asesinato de Colosio. Al inicio usted hacía un recuento, ¿no, doctor? Sigue desaparecido. Dice los hermanos Ruiz Macié. 3, la esposa del licenciado Colosio falleció por enfermedad, ¿no? Sí, cáncer. Sí. Según Y recuerdo. dice, perdón, doctor. No, según recuerdo murió por cáncer. Sí, ¿verdad? Felicita por presentar este tema. Qué valentía, pues para todo la producción de C7 y C7 Jalisco, con mucho gusto y con mucho interés realizamos esta semana aquí en C7 Gracias. acerca de Ayotzinapa. Guillermo Martínez de la Colonia Tabachines, felicidades a C7, gracias. 1, democratizar porque hay tanta desigualdad y malestar de la gente, dice Guillermo. Trabajo con salario digno y de base. 3, educación laica y gratuita para todos. 4, quitar al cacique de la UDG, Raúl Padilla. 5, cede la base al nombramiento de trabajadores de la UNIMES, maestros de inglés, de educación física, secretaría de salubridad, etcétera. Muchas gracias, Guillermo, por tus comentarios. De acuerdo. Esta llamada también es anónima. Es algo que está pasando en todo el país, hablando del tema de Ayotzinapa. En Tala, en año y medio aproximadamente, él habla de 200 desaparecidos, esta llamada Se anónima. incrementó. El problema es que la policía de Tala trabaja para la delincuencia organizada. El presidente de Tala no hace nada. Esta llamada Como la de Iguala. anónima. ¿Perdón? Como la de Iguala. La de Tala, digo. La de Tala. policía de Tala. Hablamos de cifras, decía usted, 70 desaparecidos, 200. Sí, bueno, son cifras movibles y yo creo que esas las tenemos que estar actualizando al día,
Yo te decía, los datos de la instancia gubernamental que se dedica a dar seguimiento nos están hablando de un aproximado de 7 desaparecidos por día en el país. Sí. ¿no? Entonces, 7 por día. Entonces eso es un caso tremendo, pues, ¿no? Que nos pone en una situación de una vulnerabilidad increíble, ¿no? Cada día nos enteramos de un caso. Claro, lo sentimos nosotros más fuerte cuando es alguien que está muy cerca, ¿no? Claro. Apenas la semana pasada, digamos, una vecina mía fue desaparecida en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces dices, pues... Y bueno, lo que dicen el público, pues ahí están las razones, ¿no? De por qué esta protesta o este empoderamiento, como tú señalabas, ¿no? De la sociedad, ¿no? Valentina Rubalcaba también se comunica de Hacienda del Valle, nos felicita por los temas que tocamos en Estación Central, nos dice, las personas que son ambiciosas al dinero solo dañan al pueblo. Muchas felicidades, este programa sí sirve y tiene varios años viéndonos. Muchas gracias, Valentina, gracias por tus comentarios. Y Antonio Fonseca de Tlajomulco, el Estado es el responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Todos los reclamamos vivos, así como se los llevaron. Saludos a todos. Muchas gracias, Antonio Fonseca. Hablando de estas manifestaciones, doctor, ya hablábamos de diferentes estados, diferentes países, y centrándonos en movimientos sociales, y este caso en particular de Ayotzinapa, 43 desaparecidos, los padres de familia que el martes pasado estuvieron aquí en Guadalajara, llegaron a Michoacán, llegaron también a México, para que un movimiento social sea legítimo, permanezca también, ¿qué características debe tener? Y este movimiento social que estamos viviendo tiene estas características para que permanezca. ¿Hacia dónde va? Su punto de vista, doctor Jorge Regalado. Pues mira, yo no sé, quiero suponer que va a permanecer, aunque va a permanecer hasta que no encuentre una solución. ¿Sí? Ahora, permanecer, en mi opinión, no quiere decir necesariamente que esté en una movilización constante. ¿Sí? De hecho, eso lo considero que eso no es muy probable, que un movimiento pueda permanecer en movilización, siga haciendo 3 o 4 movilizaciones por semana. Eso difícilmente se logra. Y entonces, lo que sí estamos viendo, digamos, es que los movimientos pueden entrar en etapas distintas, ¿no? Si es que, como te digo, sucede que no se encuentra una solución, ¿no? El movimiento puede escalar, ¿no? Y puede ir sumando incluso más demandas en tanto que no encuentre solución, aunque también, desde luego, siempre cabe la probabilidad de que el movimiento se ha desgastado, ¿no? Se ha desgastado, se ha dividido, se ha... ¿Cuántos movimientos hemos visto así en México que se desgastan, se dividen y muchos, acaban? Sí, muchos. Pero sobre todo son aquellos movimientos que entran en esa lógica de desgaste rápida, son los movimientos que entran mucho en la lógica de las formas de hacer institucionales. ¿Sí? Sobre todo, digamos, por ejemplo, imagínate, viene un proceso electoral, ¿no? Próximo. Entonces, imagínate este movimiento, al rato llegan los partidos, les ofrecen candidaturas a los padres de familia, a los dirigentes más visibilizados, ¿no? Esa es una forma, por ejemplo, de dividir y acabar con los movimientos sociales, ¿no? Porque entonces empieza todo el proceso de cooptación. Bueno, el Estado hace lo propio, ¿no? Ahí los testimonios periodísticos que se dijeron, el gobernador ofreció 100,000 pesos a cada familiar para que se callara la boca, ¿no? Si los padres de familia hubieran aceptado eso, es decir, hubieran puesto un precio a la vida de su hijo, el movimiento seguramente hubiera perdido fuerza, ¿no? Entonces, el Estado va a utilizar todos estos recursos, múltiples recursos que tiene a su disposición para lograr que el movimiento no siga. Y ese es un reto principal, digamos, para el movimiento, de que no ceda ante esas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Socialmente hablando, el movimiento cualquier movimiento puede debilitarse porque la gente vuelve a la rutina de su vida diaria, vuelve al trabajo y empieza a pagarse independientemente de Estado o no Estado, pero sí, la naturaleza de estos movimientos, porque la gente regresa a la cotidianidad.
Sí, sí pudiera, sí puede ser también eso, pero yo creo que también ahí necesitaríamos, creo yo, también desenfocarnos un poco de la forma como tradicionalmente vemos a los movimientos, ¿no? Es decir, nosotros hablamos, de forma tradicional, todos hablamos de movimientos sociales cuando vemos la protesta en la calle, ¿sí? Y hasta que no vemos a la protesta, o hasta que no vemos a la gente ocupando la plaza, ocupando la calle, haciendo el plantón, todo eso, antes de eso no hablamos. Como si no pasara nada. Como si no pasara nada. Pero yo te quiero decir, a mí me parece que de los movimientos sociales más importantes que hay en México son los que menos vemos o los que menos se ven. Digamos, claro, también necesitamos incorporar una nueva concepción de lo que significa hacer política, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir, para mí, quizá una de las mejores maneras o formas de hacer política es la que hace las 3/3 partes de la población o de los mexicanos que están al margen del empleo formal, ¿no? Que están abandonados por las políticas públicas estatales y que sobreviven, ¿sí? ¿Te fijas? O sea, la mejor manera de hacer política en este sistema es cuando la gente logra sobrevivir día a día. ¿Sí? Y no los vemos protestando, ¿no? No los vemos protestando pues porque están tratando de resolver su vida día a día. Ese es un movimiento increíblemente importantísimo y tiene que ver con lo que te decía hace rato, con la posibilidad de seguirnos reproduciendo como especie, ¿no? Y de poder vivir la vida. La vida. Luego, hay otros movimientos, te puedo decir, que no están en la calle o que salen a la calle solo cuando ellos deciden, porque así consideran que es importante. No sé si te parezca, por ejemplo, a ti y al público, pues, 1 millón de personas sobreviviendo de otra manera en este sistema político mexicano, a mí me parece que es un número grande, ¿no? Las comunidades indígenas zapatistas lo están haciendo desde hace 20 años. Al margen totalmente del Estado, al margen del mercado capitalista, sí, con sus propias formas de hacer política, con sus propias costumbres, y están viviendo mejor que antes. Sí. ¿No? Y ya no salen a la calle tan frecuentemente como lo hacían. Incluso lo hacen tan pocas veces que hasta mucha gente se pregunta si los zapatistas o el EZLN seguirá existiendo. Claro, ¿no? Acaba de cumplir 20 años y mucha gente seguía diciendo, ¿a poco todavía existe un movimiento zapatista? Claro. Y el 21 de diciembre del 2012, que era con otro propósito, que salieron a la calle 40, 50 mil personas zapatistas en San Cristóbal de las Casas, muy ordenaditos. No sé si te acuerdas aquella un pronunciamiento el más breve que ha hecho el EZLN, ¿no? Aquella pregunta que dijeron, ¿escucharon? ¿No? Sí. Es un mundo que se derrumba. El mundo de ustedes, el nuestro, el de los mestizos, ¿no? Y es el nuestro el que emerge. ¿No? Bueno, hagámonos esa pregunta otra vez. O sea, estas manifestaciones impensables hace 2 meses, ¿no? Quizá nos vuelven a reiterar este anuncio, este sistema, esta forma de vida capitalista se está derrumbando. Okay. Se está derrumbando y entonces tenemos que empezar a construir otro mundo nuevo. Muy bien. Yo le agradezco que nos haya acompañado, doctor Jorge Regalado Santillán. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Cuando gusten. Gracias. Él es académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Mandamos saludos a la Universidad Panamericana, al ITESO y al Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, que esta tarde no pudieron acompañarnos. Gracias a usted también. Lo esperamos mañana en punto, un poquito después de las 5 de la tarde. Continuamos hablando del tema Ayotzinapa y tenemos el punto de vista de los jóvenes. Así que lo esperamos a través de la multiplataforma S7 Jalisco. Gracias. Buenas tardes. Estación Central. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.